identifico a CXO Forum y me identifico con una frase de Bolsanet que habla de que únicamente ganas cuando ayudas a otros a ganar. ¿Cuál es la ambición que tienen los equipos hacia adelante? Cada una de las personas, ¿cuál es su propósito? Y eso moviliza a todo el mundo, cambia el status quo, que es bien importante. Lo importante es pensar en grande, empezar pequeño y escalar rápido. Enseñar es lo que más nos nutre, y poder estar en una comunidad en donde enseñamos y aprendemos enriquece bastante nuestra función. Eu sinto que em Sexual Forum é um ambiente que se vive o Psychological conceito, não se vive a seguridade que você pode falar do que funciona e do que não funciona. Yo creo que una de las cosas que hemos compartido es cómo, compartiendo experiencias, simplificamos las cosas. Yo al principio pensaba que iba a ser una pérdida de tiempo. Esa es la realidad para que tú veas. Pero la verdad es que una vez que estás adentro te das cuenta que la simbiosis que eso genera y el círculo virtuoso que hay entre todas las personas de la comunidad es bastante valioso. La verdad es que no se van a arrepentir. Es una comunidad muy bonita en la que podemos compartir buenas prácticas, en las que aprendemos constantemente, en las que nos permite ampliar nuestro networking y aprender de otras industrias y otras comunidades. Siempre pertenecer te enriquece, ¿no? Y yo creo que finalmente se trata de hacer comunidad. Nos puede ayudar mucho a poder compartir muchas cosas, desde la parte social, de negocio, y de hecho pues hacer esos lazos que finalmente te puedes generar una amistad. Yo creo que es importante generar espacio. A veces nos enfrascamos solos a tratar de afrontar dilemas, problemas que se presentan cuando ya otros han pasado por eso y tienen la experiencia como para poder aportarnos. Finalmente es una invitación a experimentar, a atreverse a lanzar cosas, ideas, proyectos, no arrepentirse de haberlo hecho. Sobre todo por la cantidad de gente súper profesional, súper talentosa que hemos podido conocer de diferentes ámbitos, de diferentes industrias. Y aparte de la relación profesional, también han salido relaciones de amistad. Eso la verdad que tiene un valor porque tenemos algo en común. CXO Forum es una comunidad espectacular. Para mim, Sexual Forum é oportunidade. Yo le diría a CXO Forum gracias por permitirnos ser parte de esta comunidad de grandes profesionales y amigos. En estos años en CXO Forum el mayor valor que encontré en la comunidad fue la posibilidad de vincularme con diversos colegas y poder compartir prácticas, problemáticas en un ambiente de cuidado y de confianza que más de una vez me han ayudado a inspirarme en resolver distintas problemáticas de mi negocio actual. E hemos podido obviamente construir un espacio de comunicación y de compartir de cara a generar una comunidad mucho más proactiva. En estos 10 años ha sido importante para todos los C-levels de la comunidad salir de su zona de confort, de donde anteriormente se dedicaban solamente a tratar de afrontar los problemas de manera solitaria. Es un buen momento para agradecerle a la comunidad. Cumple 10 años y es importante hacerla crecer. Felicitaciones a CXO Forum por haber generado comunidades fuertes para enfrentar desafíos y aprovechar oportunidades. Felicidades por sus primeros 10 años, que vengan muchos más. Pero no solo felicitar, sino también agradecer a todas las personas que hicieron posible esto hace 10 años, poniendo el primer ladrillo para unirnos como una gran comunidad. Esto nos ha enriquecido muchísimo y se lo agradezco, la verdad, bastante al CXO Forum por estos 10 años y nos fortalece para poder generar más valor. Y por lo tanto felicito hoy a todos los integrantes que al final son los que han hecho que esto siga vivo y con un incremento de agregación de valor permanente. Feliz 10º cumpleaños por el empuje, por haber desarrollado la comunidad no solo en Colombia sino en otros muchos países. Y que vengan otros 10 años más, ¿no? O 20, 30 años más. Estoy muy contenta y muy agradecida con CXO Forum. Felicitaciones y gracias. Muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a nuestro encuentro de hoy. Vamos a hablar de los empleados empoderados, del empoderamiento personal. Vamos a hablar del trabajo con significado y el correcto aprovechamiento de la tecnología. Tenemos dos invitados
muy especiales para el día de hoy. Primero de ellos, Humberto Rueda, es mentor, consultor, sembrador de felicidad. Es conferencista y facilitador de programas de formación sobre felicidad y espiritualidad en la organización, escritor en proceso y creador del concepto de la competencia interna, un conjunto de 12 competencias fundamentales del ser humano que conforman los ingredientes de la inteligencia espiritual. Es egresado de los programas de MBA y PDD del INALDE, del posgrado de alta gerencia de la Universidad de los Andes, ingeniero electrónico de la Universidad Javeriana, del diplomado de Levarte de la Universidad de la Nueva Humanidad. Además, ha realizado estudios en la magia del amor, el método Silva, la transposición cibernética, la ciencia cósmica y el Reiki. Bienvenido, Berto. Muchas gracias. Nos acompaña Luisa Huasa. Ella es Campaign Management Senior de Zebra Technology. Marketing estratégico con habilidades en marketing digital y relacionamiento con 10 años de experiencia en empresas de los sectores de tecnología, industrial, TICs y educación. Gracias a sus habilidades en diseño, implementación de planes de mercadeo, marketing digital, análisis de Big Data, gestión de inteligencia de negocio, analítica y analítica web, administración de agencias de comunicación y marketing digital y gestión de cliente, ella ha logrado a lo largo de su carrera apoyar a las compañías a su crecimiento en ventas, gestión de mercados, conocimiento de la competencia, basado en análisis de datos para la toma de decisiones. Bienvenida, Luisa, y gracias por aceptar nuestra invitación. No, Entonces, Eduardo, muchas gracias a ustedes. los dejo con Humberto, que inicia nuestra presentación. Como saben, al final vamos a trabajar las preguntas. Durante las presentaciones de Humberto y de Luisa pueden ir colocando las inquietudes que ustedes tengan en el chat y las vamos a ir respondiendo después. Bueno, muy buenas tardes y muchas gracias por este espacio, por esta oportunidad. Yo quiero compartirles, como dejar sembrada una semilla de reflexión y una invitación a la acción sobre esto del poder de un trabajo con significado, la importancia que eso tiene y cómo eso no solamente nos lleva a tener un impacto en nuestro trabajo, sino en nuestra vida en general. Quiero decirles algo y es que se queden hasta el final de esta sesión del día de hoy porque voy a rifar mi libro Cómo sembrar felicidad en la organización y en tu vida y se lo voy a enviar al que se lo gane en el lugar del mundo donde se encuentre, autografiado y personalizado. Así que quédense hasta el final de la sesión. Pero bueno, quiero comenzar como compartiéndoles unas afirmaciones muy, digamos, del día de hoy en el mundo empresarial que tiene que ver con la experiencia de los clientes. Y la primera afirmación es que la experiencia del cliente es impactada por la experiencia del colaborador. No es posible que un cliente se sienta bien atendido, que la experiencia sea agradable, si los colaboradores que generan la experiencia no se sienten a gusto tampoco con su lugar de trabajo. Ahora, la otra afirmación es, la experiencia del colaborador es impactada por la interpretación que el colaborador hace de esa experiencia. Y esto es verdad porque ninguno de nosotros ve el mundo como es. Todos nosotros vemos el mundo como creemos que es, o sea, lo vemos a través de un lente particular que es el lente de nuestras creencias. De tal manera que es importante comprender eso porque para poder ver o sentir como colaboradores una experiencia agradable, bueno, tenemos la posibilidad de trabajar en esa percepción. Y no puedo dejar de mencionar algo, estando en un CIO Talk, y es que la tecnología es un gran potenciador de la experiencia que tanto el colaborador puede tener como los clientes también. Pero bueno, para hablar del poder de un trabajo con significado, la primera pregunta es, ¿qué es un trabajo con significado? Y para responder esa pregunta, yo quiero responderla desde compartir dos historias personales, dos experiencias diferentes para poder ilustrar lo que, en mi opinión, es un trabajo con significado. Y la primera es mi experiencia en la Cruz Roja Colombiana. Cuando yo tenía 14 años, yo no sé cómo, no sé cómo pasó, pero bueno, yo terminé en la Cruz Roja Colombiana siendo socorrista, siendo salvavidas en las playas de Prado Mar, cerca de Barranquilla, siendo instructor de natación en la piscina de la Cruz Roja allá en Barranquilla y también siendo instructor de socorristas. Era para mí, digamos, fue una experiencia espectacular, extraordinaria.
Mi vida era el colegio y la Cruz Roja. Eso era, mi vida se repartía en esas dos cosas únicamente. De hecho, mi agenda semanal era, yo salía del colegio a las 4 de la tarde, me iba a la Cruz Roja, dictaba clases de natación de 5 de la tarde a 9 de la noche, llegaba a mi casa como a las 10:30 y a dormir porque al día siguiente me tocaba madrugar muy temprano, 5 de la mañana, para poder estar en el colegio a las 7 de la mañana y arrancar nuevamente. Y esa era mi rutina de lunes a viernes. Los sábados, bueno, los sábados me iba a una cosa que ya se llama el puesto de socorro de la Cruz Roja y me gustaba tomar el turno de 8 de la noche al del sábado a 8 de la mañana del domingo, porque era el momento donde llegaban más casos, más heridos y obviamente tenía más oportunidad de actuar y ayudar a las personas, porque esto me despertó una gran pasión para mí. Y los domingos, casi sin poder dormir, porque había estado en un turno de la noche, me iba a las playas de Prado Mar, cerca de Barranquilla, a salvar personas que se estaban ahogando. Entonces yo iba como salvavidas y trabajaba hasta las 4 de la tarde del domingo y llegaba a mi casa como a las 7 de la noche. Esa era mi rutina semanal. Yo sentía una gran pasión por lo que hacía, sentía un gran orgullo de ser parte de la Cruz Roja y de hacer cada una de las cosas que hacía. Me sentía muy poderoso porque podía ayudar, porque podía impactar realmente y además era muy bueno en lo que hacía. En cada cosa que hice fui muy bueno, de los mejores, si no el mejor en cada una de esas cosas. Y fíjense que a veces les hace a uno una pregunta que dice que qué haría uno así no le pagaran. Pues bueno, yo hacía esto, no me pagaban, pero además a mí me tocaba pagar para poder ir a la piscina, el transporte, yo me iba en bus, en fin, yo ponía dinero para poder estar ahí y a lo mejor si hubiera tenido más plata, hasta hubiera pagado para poder ser parte de esa experiencia, o sea, hubiera pagado por servir realmente. Yo creo que para mí fue la mejor forma de vivir la época de mi adolescencia, fue la mejor forma de invertir esa energía tan poderosa que uno siente en esa edad. Pero bueno, la otra experiencia es el lado de mi experiencia corporativa. Yo soy ingeniero electrónico y yo trabajé 30 años en el sector de tecnología. Estuve en varios roles de liderazgo como gerente de servicios, gerente comercial, gerente general, country manager, en fin. Yo digo que yo fui un buen soldado corporativo, porque yo hacía lo que me tocaba hacer, lo que me pedían que hiciera, lo hacía muy bien y gracias a eso realmente me ascendían y tuve esa carrera, digamos, de escalamiento en la jerarquía de las organizaciones. Y la verdad, además, ganaba bastante bien, o sea, ganaba mucho dinero. Pero yo no sentía esa pasión, ese orgullo que yo sentía cuando yo estaba en la Cruz Roja. O sea, había algo que no me conectaba. Yo hacía la tarea, pero no sentía esa parte de la pasión. Y de hecho, pasaban cosas que honestamente no me hacían sentir bien, no me hacían sentir orgulloso de lo que yo hacía. Y lo peor de todo es que no solamente yo lo hacía, sino que yo como líder empujaba para que mi gente también lo hiciera. Recuerdo en una oportunidad, en un cierre de trimestre, teníamos que ingresar un negocio sí o sí porque lo habíamos prometido, etcétera. Y resulta que tan de mala suerte que el CIO que tenía que firmar el contrato se nos enfermó y lo internaron en la clínica. Y entonces nosotros decíamos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a perder la oportunidad de meter ese negocio y nos van a colgar porque vamos a fallar con nuestro forecast, era un negocio muy importante. Pues ¿saben qué hicimos? Pues fuimos a la clínica, el pobre CIO, ustedes lo entenderán, ahí convaleciente, y yo decía, bueno, mejor para que así no se dé cuenta muy bien de qué contrato está firmando. Nos firmó el contrato, ingresamos el negocio, nos felicitaron y todo, pero yo para mí adentro decía, Dios mío, esto que estoy haciendo no me hace sentir bien, no me hace sentir orgulloso. Eh, Realmente había una gran diferencia entre las dos cosas y fíjense que en este ejemplo de la experiencia corporativa, yo ganaba mucho dinero, pero no era muy feliz con lo que hacía, no sentía esa pasión. Y en la Cruz Roja no ganaba nada, pero era infinitamente feliz con lo que yo hacía. Entonces la pregunta es, ¿qué hace la diferencia entre una experiencia y la otra? Y bueno, mi comprensión fue que la diferencia la hace la claridad de propósito y contribución. En la Cruz Roja yo sabía muy bien para qué estaba ahí, sabía muy bien cuál era mi contribución y realmente me sentía, por eso yo decía que me sentía poderoso porque podía impactar, porque podía contribuir. En el mundo corporativo, si a mí me preguntaban tu contribución, yo decía, bueno, sí, logramos ganar market share, crecimos
X% año contra año, etcétera. Pero ¿para qué? ¿Para qué todo eso? O sea, ese impacto trascendental yo no lo tenía claro. Yo realmente no sabía para qué hacía lo que hacía. De hecho, eso fue lo que en parte me llevó a dar un giro en mi vida y a buscar respuestas para luego compartir con las personas, que es lo que hago hoy en día desde el 2017. Y es que la claridad de propósito es muy potente, porque cuando uno tiene claro el propósito, se nos eleva el entusiasmo, nos sube la energía, nos encauza el camino, porque todo lo que honre el propósito, en eso nos enfocamos, no nos vamos a desviar, no vamos a hacer nada que nos aleje del propósito, porque es que lo tenemos claro. Entonces, como esa carrilera nos encauza el camino, nos anima a acelerar el paso porque, nuevamente, no perdemos el tiempo haciendo cosas que nos alejan del propósito, nos enfocamos en lo que nos lleva en esa dirección. Algo que nos pasa es que todos, independiente de lo que hagamos, nos guste o no nos guste, vamos a encontrar con problemas. Pero ¿saben una cosa? Cuando uno tiene el propósito claro, eso ayuda a no renunciar, a no tirar la toalla con las dificultades. Pero cuando a veces uno hace algo sin saber para qué hace lo que hace, pues uno dice, ¿para qué me estoy matando acá en este gran problema? Pues mejor tiro la toalla y no hago nada, renuncio. Bueno, cuando uno tiene claridad de propósito, nos ayuda a no renunciar e incluso a encontrar las formas para sobreponernos a las dificultades. Y algo muy importante es que el propósito guía nuestras decisiones. Yo siempre digo que en una organización hay que obedecer al jefe, pero en este caso el jefe no es ni el presidente, ni el gerente general, ni siquiera el CIO. En este caso el jefe es el propósito. Y entonces cualquier decisión que vaya en la dirección del propósito es una decisión que vale la pena analizar y tomar. Y cualquier decisión que nos aleje de ese propósito, definitivamente de una vez, rápidamente la podemos quitar. A mí me gusta esta frase que yo se la escuché a Simon Sinek, que dice, trabajar por duro por algo que no nos interesa se llama estrés, lo que yo sentía. O sea, yo sentía ese estrés trabajando duro, no tenía claro para qué hacía lo que hacía, pero trabajar duro por una cosa que uno ama, porque entiende ese propósito, se llama pasión. Hay una gran diferencia, es muy poderoso. Pero ¿saben qué? Tristemente la realidad es diferente. La realidad es que el 77% de las personas, como me pasaba a mí, no son felices en su trabajo, no disfrutan su trabajo. Solamente un 23% son bendecidos y están conectados. Y es que esa no disfrute del trabajo es en parte por esa falta de claridad de propósito. O sea, no sabemos para qué estamos ahí, no sabemos lo que hacemos. Ya veíamos cuando tenemos esa claridad es totalmente diferente. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y qué hacemos entonces para darle la vuelta a esto? Y yo les tengo una propuesta que la he llamado Sembrar Felicidad y que tiene que ver justamente con mi libro de cómo sembrar felicidad en la organización y en tu vida. Y entonces esta se basa en una metáfora que dice que para que una semilla que se siembre pueda germinar, crecer y la planta dar frutos, se requieren dos grandes ingredientes. Por un lado, un terreno que sea fértil, que tenga los nutrientes y la humedad necesaria, pero por otro lado, que las semillas se encuentren en buen estado. Si la semilla está en buen estado, pero el terreno es árido, no pasa nada. Si el terreno es fértil y la semilla está en mal estado, tampoco pasa nada. Se requieren de las dos cosas. Y eso aplicado al mundo empresarial, ¿cómo se ve? Bueno, el terreno fértil yo lo asocio con lo que yo llamo una cultura centrada en las personas, no centrada en resultados, no centrada en los procesos, ni siquiera centrada en los clientes, una cultura centrada en las personas. Y hay varios elementos que ayudan a definir eso y que yo menciono en mi libro, pero les comento tres que me parecen importantes. Uno, que la organización tenga un propósito inspirador claro, que realmente la gente sienta, viva, del cual esté enamorado. Dos, un entorno de confianza donde la persona pueda realmente expresar su máximo potencial sin restricciones, sin hipervigilancia, incluso donde, por ejemplo, se puedan equivocar con tranquilidad y se comprenda que el error no es para castigar, sino para aprender, es información para hacerlo mejor la próxima vez. Y una organización donde en vez de desgastar la energía en ver cómo destruimos a nuestros competidores, que eso no agrega ningún valor a la humanidad, es cómo nos enfocamos nosotros en ser nosotros más competentes, desarrollar más nuestras capacidades para poder servir mejor a nuestros clientes. Esos elementos generan ese terreno fértil y esos elementos generan además orgullo para las personas de pertenecer en la organización. Pero también hay que trabajar en las semillas saludables y las semillas somos las personas. Y ahí digamos, la propuesta que también menciono en mi libro es
hacer un trabajo interior en las personas. Necesitamos despertar la conciencia. Yo no tenía claro para qué hacía lo que hacía y es necesario tenerlo claro. Entonces, para eso hay varios elementos, pero aquí menciono 3 nuevamente, que es uno, tener claro cuál es nuestro propósito personal, para qué estoy yo en este mundo. Segundo, tener claro el mundo exterior, qué significado tiene, porque de esa manera podemos relacionarnos con el mundo exterior, no como víctimas que nos pasan cosas, sino como personas empoderadas que somos protagonistas ante esas cosas que pasan. Y el tercer elemento, y es que necesitamos conocernos a nosotros mismos, es como saber de mecánica, necesitamos conocer nuestra mecánica interior, todas nuestras dimensiones, conocerla porque desde ese conocimiento podemos gestionar y podemos aprovechar esas capacidades que nosotros tenemos. Todo eso yo lo llamo desarrollar un conjunto de competencias que yo llamé las competencias internas, que justamente son las competencias de la inteligencia espiritual. Entonces, esos son como los elementos que yo propongo: sembrar felicidad, un terreno fértil, semillas saludables. ¿Qué pasa cuando eso lo hacemos? Cuando lo hacemos en las organizaciones, ¿cuál es el impacto y qué se siente a nivel del individuo? Bueno, por un lado, una claridad del sentido de la vida, porque vivir todos los días, levantarse a trabajar sin saber para qué hago lo que hago, es desagradable, es horrible, o sea, es un vacío muy grande. Pero cuando yo tengo claro, pues tengo claro el sentido de la vida y eso despierta en mí gran entusiasmo y me ayuda a disfrutar mi trabajo, a resignificar mi trabajo. Y cuando yo disfruto mi trabajo y cuando siento pasión como la que sentía en la Cruz Roja, eso dispara la innovación automáticamente. ¿Por qué? Porque es que amo tanto lo que hago y amo tanto servir que voy a encontrar siempre formas nuevas, mejores, para cada vez ser más competente y servir mejor a mis clientes. Eso dispara la innovación y obviamente eso hace que mi desempeño cada vez mejore más, mi productividad mejore más, y eso lleva desde la perspectiva del individuo una sensación de un bienestar muy grande, pero también tiene un gran impacto en la capacidad de generar riqueza de la organización y obviamente que se refleja al individuo. Uno diría, bueno, pero ese tema del propósito suena muy bonito, muy romántico y tal, pero a la hora de la verdad de los números, toca hacer los números como sea y el propósito lo dejamos para otro día porque no hay tiempo. Y yo les digo, no, no es así, no hay que sacrificar, y me encanta esta expresión de Alex Edmonds que dice: si tú quieres llegar a la tierra de las ganancias, tienes que seguir el camino del propósito. Ir por los números, ir por las ganancias, olvidándonos del propósito, es algo que podemos hacer de manera insostenible en el corto plazo, pero no es algo que podemos hacer de manera sostenible. Sin embargo, ir por el propósito y utilizar eso para generar lealtad y para generar, por lo tanto, más ganancias, es algo que podemos hacer y es algo que se vuelve una estrategia totalmente sostenible. Entonces, como conectar con ese propósito y particularmente individual es tan importante, quiero hacerles un regalo ahora y quiero invitarlos a que tomen sus celulares, abran las cámaras y apunten hacia ese código QR. ¿Por qué? Porque en ese código QR los va a llevar a mi página web, a una sección donde hay un formulario que les va a ayudar a identificar sus talentos únicos y su propósito personal, para qué vinieron a este mundo. Todos nosotros nacimos con los talentos, ya nacimos con los talentos necesarios para vivir nuestro propósito personal, pues necesitamos saber cuáles son y necesitamos obviamente desarrollarlos y necesitamos ponerlos al servicio de los demás. Y para eso es esta guía, porque cuando nosotros lo logramos, despertamos esa pasión y esa conciencia en nosotros. Y quiero invitarlos a que no solamente lo hagan por ustedes, anímense a compartirles este enlace a sus colaboradores para que ellos también hagan ese ejercicio y también puedan darse cuenta de cuáles son esos talentos únicos, potentes, que lo lleva a conectar con su propósito personal. Y les voy a decir por qué en 2 láminas más adelante. Para ir cerrando, 2 invitaciones, una a nivel personal y una a nivel de la organización. A nivel personal, usa este formulario para reconocer cuáles son tus talentos y obviamente para que desde reconocerlos los desarrolles. Desarrollarlo es úsalos, úsalos, ponlos en funcionamiento. A partir de ahí, identificar cuál es tu propósito personal siguiendo esa guía. Pero muy interesante, a partir de ahí, pregúntate en el cargo que hoy tengas, y si mañana tienes otro, da lo mismo. Pregúntate, ¿cómo puedo vivir mi propósito personal en este cargo que tengo hoy? Si mañana tengo otro, te haces la misma pregunta, te vas a dar cuenta que vivir el propósito personal no depende de ningún cargo, ni de ninguna empresa, ni de ningún rango, ni de ningún lugar del mundo. Y lo último, pues dedícate a poner eso al servicio de los demás, a servir con amor usando tus talentos, que es lo que mejor tienes para dar, que es lo que tienes para
para sumar, para agregar valor al mundo. Y a nivel de la organización, pues ustedes como líderes de sus organizaciones, pues la invitación es, uno, a sembrar felicidad, a tener ese terreno fértil y ayudar a desarrollar esa parte interior de las personas. De sembrar felicidad y comenzando ¿cómo? Pues definiendo el propósito de la organización. Algunas empresas ya tienen definido ese propósito trascendental. Buenísimo. ¿Qué sigue? Bueno, define el propósito de tu área en particular, del área de IT, por ejemplo. El propósito de un área no es igual al propósito de la organización, pero sí debe honrar y debe servir al propósito de la organización. Entonces, es muy importante porque eso va a atraer a la gente que vibre con ese propósito y eso va a cohesionar mucho al equipo. Y tercero, reconoce los talentos de tu gente, que te puede ayudar el formulario que te acabo de compartir. Potencialos, o sea, asegúrate que la gente en el rol que los vas a poner van a poder usar sus talentos. Y para eso justamente el tercer elemento es orquestar esos talentos, es poner a la gente en el lugar correcto para que eso suene como una orquesta espectacular, una extraordinaria melodía. Esas son las invitaciones que hago. Y para cerrar, una frase, porque estamos acá en un CIO Talk, pues esta frase que nos invita a una reflexión muy importante, porque yo creo que como CIOs tenemos un gran poder de influencia en que todos los colaboradores sientan que su trabajo tiene significado y vale la pena. Y es esta que dice que la Creo que Humberto se pausó. Sí, parece. Démosle un ratito a ver si no, mientras vuelve, que está teniendo problemas técnicos. No, pero Sí, ya, esa era la última parte de él, entonces podemos continuar, Luisa, y ya luego, cuando Luisa termine, probablemente podemos tener a Humberto para las inquietudes que tenga. perfecto. Adelante, Luisa. Muchísimas gracias. Por favor, déjenme saber si pueden escucharme y verme bien. Estoy tratando de Sí, perfecto. evitar el eco que tenemos acá en la sala. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo. Gracias, Humberto, por esta invitación. Realmente para Zebra Technologies es muy importante. Nos sentimos muy, muy honrados de la invitación que ustedes muy amablemente tuvieron con nosotros para poder hablarles un poco acerca del estudio que recientemente estamos lanzando. Probablemente algunos de ustedes ya lo han visto, conocen a Zebra, conocen nuestros equipos. Alguien les ha hablado de nosotros. La verdad es que en cualquier parte del mundo, en cualquier parte de Bogotá, de Colombia, donde ustedes se encuentren, siempre van a ver a Zebra. Más adelante les voy a contar un poco más por qué. Solo manera de introducción, mi nombre es Luisa Fernanda Guasa, trabajo para el equipo de marketing de Zebra Technologies, específicamente trabajo con las verticales core que tenemos dentro de la organización, que son retail y transporte y logística y warehouse, pero dentro de Zebra también tenemos, y quiero contarles de manera muy, muy breve, cuál es la función que hace Zebra Technologies. Como les decía, seguramente algunos de ustedes ya han tenido la oportunidad de interactuar o tener alguna Zebra en sus manos. Pues básicamente lo que hace Zebra es que nosotros ayudamos a la comunicación dentro de la organización. Lo que nosotros hacemos es mejorar la ventaja competitiva de las compañías que trabajan con nosotros con herramientas que conectan a los trabajadores, con herramientas que facilitan la comunicación, y básicamente eso lo hacemos en algunas verticales, como lo pueden ver aquí, como el comercio minorista o retail, almacén, manufactura, cuidado de la salud y transporte y logística. Como les decía, seguramente cuando ustedes han podido ir a algún retailer, como voy a poner algunos ejemplos, como Home Center, como Falabella,
como el Grupo Éxito han podido interactuar con nuestros lectores, o si se mueven en la industria de la manufactura, seguramente han visto alguna impresora Zebra por ahí. Así que nuevamente, Eduardo, gracias por la invitación. Y lo que vamos a estar viendo hoy básicamente es un estudio que nosotros hicimos acerca del empoderamiento de los empleados con tecnología. No específicamente tecnología Zebra, sino que hicimos una encuesta a más de 1.400 personas alrededor del mundo que nos mostraron tendencias no solamente desde el punto de vista de los trabajadores, sino desde el punto de vista de aquellos tomadores de decisiones que cada día toman decisiones al implementar tecnología y que también están muy involucrados en la adaptación de nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, este estudio, están viendo la pantalla en azul por una razón, ya les voy a mostrar por qué, pero este estudio lo que nos permite ver son aquellas tendencias a nivel mundial de cómo la tecnología hoy está acompañando a las compañías a transformarse no solamente desde el área de cara al cliente, sino internamente con sus empleados, empoderándolos con nueva tecnología y como una herramienta de atracción y retención de personal. Sé que suena un poco extraño porque muchas veces hemos pensado que la tecnología lo que hace es desplazar algunos cargos o desplazar algunas personas, pero realmente lo que la tecnología pretende es acompañar esa transformación de las compañías en los diferentes sectores. Antes de empezar con nuestra presentación, me gustaría que me acompañaran a un viaje. Creería que la mayoría de las personas que está aquí son de Colombia. Para las que no sean de Colombia, muy seguramente han podido entrar e interactuar en un Target o en un Walgreens o en un Walmart o en un Costco, dependiendo las diferentes partes del mundo donde nos acompañen o si están en Colombia nuevamente en un Home Center, en un Grupo Éxito, en un Falabella, en un Sodimac. Y quiero que me acompañen en este viaje para que todos conozcamos de la mano la importancia de la adopción de tecnología para nuestra primera línea. No sin antes decirles, por favor, que si tienen alguna pregunta, si tienen algún comentario, lo pueden dejar dentro de la caja de preguntas o dentro del chat y al final las vamos a leer y con mucho gusto las vamos a responder. Entonces quiero, de nuevo, que me acompañen a este viaje. Pusimos aquí, quisimos compartir con ustedes una imagen de, al parecer, un retailer que está out of stock. No tiene stock dentro de sus anaqueles, pero nosotros estamos en este momento en el piso o en la sección, voy a decir, de zapatos de un almacén de un retailer. Vamos a decir que estamos en un Ross, en Miami o en Orlando. En ese Ross vamos a obtener unos zapatos y hay uno que nos llama la atención. Viene la persona, o vamos a poner el ejemplo de Falabella en Colombia. Viene la persona y queremos un número específico. No se encuentra dentro de lo que todos podemos ver y hay una persona dentro de la tienda que nos está ayudando y esa persona va a ir a la bodega a buscar el número que nosotros estamos buscando. Mientras esa persona va hasta la bodega a buscar ese pedido, nosotros estamos interactuando con los demás productos que se encuentran en ese piso. Y resulta que hay otro par de zapatos que nos gustó, pero tampoco hay nuestro número ahí. Cuando la persona viene con el primer par, yo me lo voy a medir, pero al mismo tiempo le voy a pedir que vaya por el que me acaba de gustar mientras ella estaba lejos. Pensemos que esa misma dinámica, esa persona la tiene que hacer 3 o 4 veces porque seguramente el par que me trajo me quedó grande. La persona tiene que volver y tiene que regresar a traérmelo cada vez. Vamos a suponer que este mismo ejercicio lo hemos hecho 3 o 4 veces y creo que a todos nos ha pasado. Y cuando me doy cuenta del precio, pues me gustaron tanto los zapatos que cuando me doy cuenta del precio no estaba dentro de mi presupuesto y mientras la persona va por última vez a traerme el último par de zapatos, yo decido abandonar la tienda. Estoy segura que a más de uno de nosotros esa situación nos ha ocurrido, nos hemos sentido que pues esa persona ha tenido que ir y volver y me da la oportunidad de irme simplemente o porque no me siento cómodo o porque no está dentro de mi presupuesto. Pero ¿qué pasa con ese retailer? Número 1, está perdiendo clientes por no tener tecnología que le permitan consultar de manera inmediata su inventario. Y número 2,
está desgastando un recurso humano que seguramente lo va a hacer con un cliente, pero ya cuando es la tercera vez que lo tiene que hacer, ya seguramente la respuesta, ¿cuál va a ser? No, de ese número no tenemos. ¿Por qué? Porque va a tener que hacer ese mismo ejercicio y vamos a desgastar a los empleados. Ese es muchas veces el costo de no adoptar tecnología. Ahora los invito a que si ustedes no están en la industria del retail, piensen en sus compañías, ya sea de manufactura, de transporte y logística, de warehouse, de almacén. ¿Cómo podrían ustedes mejorar esa tecnología o cómo podríamos mejorar esa experiencia, no solamente del cliente, sino de nuestros empleados si tuviéramos tecnología? Ahora lo que vamos a hacer es imaginarnos el mismo escenario. Si tenemos a una persona que hace exactamente lo mismo, estamos igualmente nosotros en el piso, le preguntamos por un par de zapatos que nos llamó la atención, pero esa persona tiene una tablet o tiene un dispositivo móvil en su mano que le permite fácilmente identificar si ese producto existe o no en el inventario. ¿Cuál sería la diferencia? Hay un cliente que no se va a perder porque ella todo el tiempo va a estar conmigo y solamente tal vez se va a alejar una sola vez para traerme todo lo que yo le estoy pidiendo. Y segundo, vamos a tener un empleado mucho más comprometido, mucho más fresco, con mejor disposición para atender al cliente, no solamente que está en ese momento atendiendo, sino a los que vienen más adelante. Pues ese es el poder que tiene la tecnología dentro de las organizaciones. Y eso es lo que vamos a ver hoy, esas tendencias que los trabajadores y que los tomadores de decisiones están teniendo y están observando cada vez más en las organizaciones. Entonces, digamos que una de las cifras que mayor hemos visto, que mayormente vimos y las conclusiones que podemos sacar de este estudio cuando escuchamos a estas más de 1,400 personas, son algunos desafíos y algunas de sus motivaciones. Pues realmente, ¿cuáles son esos desafíos que ellos nos dijeron? Pues el primero es atraer trabajadores calificados. Sabemos que cuando se adopta tecnología, la tecnología no es fácil de implementar y muchas veces nos hemos embarcado en proyectos como compras de ERP, compras de sistemas como WMS, compras de impresoras que doten a nuestros trabajadores o inclusive dispositivos de comunicación como los dispositivos de uso móvil para que se puedan comunicar mejor, para que su trabajo pueda ser mucho más ágil, pero al final no todos saben usar esa tecnología. Y ahí es uno de los riesgos y de los desafíos que los empresarios están viendo. El segundo es el tiempo que toma la capacitación. Es uno de los temores, podríamos decir, no tanto es un desafío, porque al final del día, si se tiene un buen proceso de capacitación y de onboarding, puede ser un tiempo más corto esa curva de aprendizaje, pero sí es un temor que la mayoría de empresarios viven y experimentan en el día a día. El tercer desafío igualmente es el ausentismo. ¿Y qué pasa si la persona que yo capacité o a la persona que recibió la capacitación falta? Y esas tasas de ausentismo vemos que cada vez están creciendo más y más. Y quiero que cada vez volvamos a ese primer ejemplo. ¿Por qué se está ausentando tanto mi personal? ¿Estarán cansados? ¿No estarán contentos? Como nos decía hace un rato Humberto, no sentirán que su propósito de vida se está alineando con el propósito de la organización. Tenemos que observar si esas tasas de ausentismo están siendo porque estamos quemando o tal vez no estamos dotando de manera adecuada, con la tecnología adecuada, a nuestros trabajadores. Y por último, la rotación de personal es otro desafío que ven hoy las organizaciones. ¿Qué pasa si yo le invierto a esta persona y no tengo un buen proceso de documentación de mis procesos y esa persona que yo capacité se va? Pues eso voy a tener que reinvertir o recapacitar a la nueva persona y es nuevamente uno de los mayores temores. Por favor, váyannos poniendo en el chat si ustedes han experimentado algunos de estos desafíos dentro de sus organizaciones. Pues realmente aquellos motivadores o aquellos disparadores y las motivaciones que tienen los empresarios hoy para poder agregar
e incluir tecnología dentro de cada uno de sus procesos más críticos. En primer lugar, con el 76% es evitar errores. Y pensemos que uno de los procesos más críticos dentro de las organizaciones son los inventarios. Cuando tenemos inventarios que no están bien actualizados, que no tienen una visibilidad en tiempo real en todos los canales de ingreso o de salida de materia prima transformada, pues eso puede requerir reprocesos en logística, reprocesos en inventarios, o podemos llegar a tener stocks bajos cuando estamos ofreciendo algo, por ejemplo, en nuestra página web, y eso es algo que dispara la motivación para poder tener tecnología. Necesito evitar los errores dentro de mis procesos críticos. El segundo es compensar la escasez de personal. Como lo veíamos anteriormente, las tasas de ausentismo van en crecimiento y la rotación del personal también se está viendo mucho en las organizaciones, sobre todo por las generaciones a las que nos estamos enfrentando. Entonces, lo que nos permite la tecnología es guardar esa información, que el proceso continúe, así no se tenga la misma persona y se tenga que cambiar, pero realmente lo que nos da la base para ese proceso es la tecnología que tengamos en ese momento. Y por último, aquel disparador para hacer inversiones en tecnología que tienen hoy los empresarios es cumplir con los acuerdos de niveles de servicio o los SLAs. Sabemos que no cumplir con los niveles de servicio siempre va a impactar el revenue o las ganancias de las compañías, y esto definitivamente es un disparador muy importante. Si seguimos con la presentación, vamos a ver ahora a continuación algunas de las cifras más importantes que hoy preocupa a esas personas que están tomando decisiones, que están cada vez en rangos más directivos, que ya han dejado, digámoslo así, un poco atrás a esas primeras generaciones de gerentes. ¿Qué nos estamos encontrando hoy? Y esto es algo que en este estudio pudimos evidenciar de manera muy palpable, y es que cada vez más aquellas generaciones millennials y centennials están ocupando cargos directivos, o por lo menos cargos que toman e influencian la compra de algunos equipos o la inversión en tecnología. ¿Eso qué nos dice? Que esas nuevas generaciones de gerentes o de cargos tomadores de decisiones se están preocupando cada vez más por la sostenibilidad del medio ambiente. ¿Y eso qué nos quiere decir a nosotros? Pues que nuestros procesos se tienen que transformar a esa visión. ¿Qué tan amigable con el medio ambiente son los equipos o la tecnología que vamos a adquirir? Entonces, específicamente, lo que nos dice que estas personas, estos nuevos tomadores de decisiones, se están preocupando, en primer lugar, es cómo puedo maximizar la batería, hablando de hardware, en mis equipos, y cuándo puedo yo saber que es el momento correcto de cambiarlo y cuál va a ser la vida útil que se le va a dar a ese equipo en adelante. Es un tema que hoy las compañías tienen que tener muy en cuenta. Y sobre todo, ¿cuál va a ser el uso de energía de estos equipos? Si yo tengo unos equipos que van a estar trabajando durante el día y en la noche los voy a cargar, ¿cuál es ese ahorro de energía que me va a otorgar ese equipo o ese completo paquete de equipos que tengo dentro de mi organización? Entonces, cada vez más vemos que eso es un tema que está preocupando cada vez más a esos líderes o a esos tomadores de decisiones de las nuevas generaciones de gerentes. Pues a manera un poco de conclusión del punto que estábamos viendo anteriormente, hemos visto y algo que nos arrojó este estudio, que nos llamó la atención, es que cada vez más hay resistencia a estas inversiones de tecnología, porque los empresarios, de manera tal vez errónea, pero muy conscientes o muy honestamente, nos dijeron, porque nos genera mayor complejidad el adaptar la tecnología que seguir como estamos a día de hoy. Pues nosotros como Zebra realmente lo que pensamos es que esta tecnología lo que nos permite, sabemos que el proceso de adaptación, de capacitación, de onboarding, las curvas de aprendizaje son procesos que toman un poco de tiempo, pero que a largo plazo o a largo y al mediano plazo nos va a expandir las capacidades de nuestra organización, porque como les decía, poniendo el ejemplo de una gestión de inventarios,
nos va a permitir tener un conteo de inventario, una visibilidad del inventario en tiempo real mucho más rápida, mucho más ágil y mucho más real para las personas que están interactuando con ello. De igual manera, como Zebra, creemos que uno de las operaciones más críticas, y esto también nos lo hicieron saber las personas a las que entrevistamos, son las operaciones de almacén, las operaciones de inventario. Como les decía, casi que estas operaciones de inventario permean todas las industrias. En manufactura tenemos la entrada de materia prima, el almacenamiento de la materia prima, o inclusive si nos vamos un poco más atrás, puede ser desde el área de compras hasta la entrega de la materia prima ya transformada como un producto final. Si lo vemos igualmente en la industria del retail, podemos ver que en retail tenemos las operaciones de inventario, bien sea en un CEDI que queda a las afueras de nuestra ciudad, como pasa en el caso de Bogotá, o también tenemos operaciones de inventario dentro de la misma tienda, en donde tenemos una bodega a una menor escala que igualmente necesita tener una visibilidad de ese inventario. Igualmente, si ustedes, las personas que están aquí conectadas, trabajan o son parte de una organización que brinda servicios, pues allí también tenemos un proceso crítico de inventario que muy seguramente es el inventario de los activos fijos. Entonces, aquí nos podemos dar cuenta que el tema, uno de los procesos más críticos dentro de las organizaciones hoy son las operaciones de almacén y de inventario. Por eso es que cada vez más los tomadores de decisiones y los empleados se están volcando a las inversiones en poder suplir estas necesidades que se tienen en el inventario, y así se dan cuenta, o así se han dado cuenta a lo largo de todos estos años, que trayendo tecnología adecuada a los inventarios, muchos de los procesos que están alrededor empiezan a fluir de una manera mucho más adecuada. Seguimos con la presentación. Por favor, nuevamente, si hay alguna pregunta en lo que les podamos ayudar, déjennoslo, por favor. Vamos a dejar 5 minutos al final para poderlas responder. Aquí les traemos simplemente un ejemplo muy sencillo de cómo luciría un ciclo de automatización para cualquier industria. Entonces, vemos de una punta hacia la otra. Voy a poner mi láser point aquí para que veamos cómo luciría una industria en donde no tiene esa automatización dentro del radar, y cómo luce una industria en donde tiene una automatización completa en sus instalaciones. Entonces, en primera medida, una industria que no cuenta todavía con ese crecimiento en automatización es una empresa que tiene sistemas de estaciones de trabajo fijas o en papel. ¿Qué quiere decir esto? Que sus empleados necesitan estar, para cualquier cambio o actualización, estar sentados en su escritorio y volver a el lugar donde se encuentra su operación. Esto lo vemos mucho, sobre todo en manufactura, nuevamente en la sección de inventarios, donde si yo necesito etiquetar o seleccionar mis productos, esa persona tiene que venir a su estación, imprimir las etiquetas y volver. Escenario que cambiaría completamente si esa persona tuviera un dispositivo móvil en su mano, una impresora móvil, y a lo largo que va haciendo su recorrido puede ir etiquetando los productos sin tener que ir y volver a su puesto de trabajo. Y para el otro lado, nos vamos hacia el otro extremo, está la automatización completa de las instalaciones sin participación de los trabajadores en todas las instalaciones. Sabemos que ellos pueden moverse a lo largo, y aquí más adelante lo vamos a ver, como también los robots que se mueven a lo largo de los almacenes o a lo largo de las grandes bodegas nos ayudan también a que los empleados puedan hacer cada vez más tareas mucho más estratégicas, tareas que requieran realmente una persona que se encargue de actualizar, de analizar los datos, más que simplemente una persona que haga una tarea operativa durante todo el día, que simplemente no se va a eliminar. O sea, las tareas operativas siempre van a existir, pero lo que nosotros intentamos y nuestra intención es tratarlas de reducir para que cada vez los cargos sean mucho más estratégicos.
Vamos acercándonos al final de nuestra presentación y quería mostrarles justamente esta diapositiva para hacer énfasis en lo que decía al principio de la presentación, y es que la tecnología no es una amenaza, sino que es una herramienta de apoyo que nos permite atraer y retener personal calificado. Hemos visto que en los últimos años y algunos estudios de marcas muy importantes como McDonald's nos permiten ver que cada vez más los empleados son más jóvenes y que el salario no es su única motivación para ser contratados dentro de una compañía. Cada vez más es importante que ellos se sientan a gusto, que ellos sientan que pertenecen a ese lugar, que ese lugar les ayuda a cumplir su propósito de vida, como Humberto nos comentaba hace un rato, inclusive su forma de vestir, que tengan unos uniformes adecuados, que les guste, que se sientan cómodos, y en este caso en particular, que tengan la tecnología que les permita hacer sus tareas cada vez más rápido y con un mejor resultado, minimizando los errores. Entonces, algo de lo que nos decían las personas que hemos entrevistado es que se sienten un poco frustrados porque sienten que se han tardado mucho en tomar la decisión de invertir en tecnología, y por eso es que queremos compartir esto con ustedes, porque no están solos, porque muy seguramente ustedes también se han sentido igual, pero realmente en Zebra hemos visto que esas empresas que se embarcan en este camino de implementar tecnología en sus operaciones tienen muchos mejores resultados nuevamente al corto, al mediano y al largo plazo. Entonces, lo que logramos con la tecnología, como les decía hace un rato, es que estos empleados se sientan mucho más comprometidos cuando cuentan con la tecnología adecuada. Algunas de las cifras más importantes que trae este estudio, por supuesto, es el 83% de los empleados están de acuerdo con la siguiente frase: me siento más valorado por mi empleador cuando me da herramientas tecnológicas y automatización que me ayudan a hacer mejor mi trabajo. Por el otro lado, el 76% de los tomadores de decisiones se identifican con lo siguiente: automatizar las tareas de los trabajadores de la primera línea mejorará la moral en general de mis trabajadores. Entonces vemos en esto que realmente es el implementar tecnología es algo que no solamente ayuda a los tomadores de decisiones o a los empleados, sino que beneficia a los dos por igual. Algunos de los equipos que más están teniendo crecimiento en los últimos años, y aquí vemos una tendencia hacia el 2028 de cómo va a crecer, es justamente lo siguiente. Lo primero, computadoras vestibles, lo que les decía, lo que facilita que las personas no tengan que ir y venir de un lugar a otro, sino que puedan tener un dispositivo en su mano que les permita hacer su trabajo en cualquier parte donde se encuentren en la organización. En segundo lugar, tenemos computadoras de mano con escáneres de código de barras integrado, nuevamente, que les permita hacer reportes en un mismo lugar y asimismo escanear grandes cantidades o volúmenes de paquetes o de stocks. En tercer lugar, tenemos las impresoras móviles, nuevamente para aquellas industrias como la manufactura, el almacenamiento, el transporte y la logística y el retail, en donde es muy importante tener etiquetas actualizadas. Las computadoras móviles nos ayudan mucho. Luego tenemos los escáneres resistentes y ultrarresistentes que se prestan para trabajo arduo. Nosotros los llamamos equipos robustos, que pueden estar expuestos al polvo, a temperaturas muy altas o a temperaturas muy bajas. Cada vez más hemos visto ese crecimiento, lo podemos ver ahí del 30 al 61% durante los últimos años, y va a seguir creciendo al 91% para el 2028. Los dos últimos productos son tabletas resistentes y terminales para montaje vehicular. Específicamente lo que les decía, las tabletas tienen una mejor visual, su pantalla grande permite que los empleados puedan sentirse más cómodos al hacer su trabajo del día a día. Ya para concluir, y no sin antes darles las gracias por su tiempo, quiero compartir con ustedes básicamente que la tecnología es un complemento y es aquel acompañamiento que integra el talento humano con esas herramientas, específicamente en este caso con el hardware o el software que nos va a permitir lograr nuestros objetivos organizacionales. Si ustedes quieren saber un poco más acerca de estos estudios que Zebra realiza año contra año, les voy a entregar aquí un código QR donde ustedes pueden ir, pueden descargarlo,
pueden compartirlo también con las personas que ustedes consideren que esta información puede ser útil. Y vamos a dejar unos 3 minutos para aquellas personas que tengan alguna pregunta o algún comentario. Estamos abiertos. Muchas gracias, Luisa, por tu presentación. Buenísimo. Yo tengo una pregunta para ti, para Humberto. Voy a comenzar con Humberto y darle otra vez la bienvenida después de su desconexión que tuvo. Humberto, la pregunta es, hoy en día las empresas tienen su propósito. Ese propósito no es lo mismo que su misión. Y la otra pregunta es, hablaste de que las áreas debían tener un propósito también, así fuera distinto, pero que debía de coordinarse con el propósito de la compañía. ¿Puedes ampliarnos la información? Sí, gracias, Eduardo. El tema de la diferencia entre el propósito y la misión, de alguna manera como que la misión es como lo que estamos haciendo, lo que nosotros hacemos. El propósito es como decir una dirección. O sea, el propósito es como una brújula que nos dice el norte. Entonces nosotros vamos a caminar hacia el norte, una decisión que la empresa toma y es una dirección hacia la cual nos vamos a mover absolutamente siempre. O sea, siempre vamos a estar caminando hacia el norte y nunca dejaremos de caminar hacia el norte. Entonces el propósito es justamente como el norte, esa dirección a la cual nosotros queremos caminar. Por ejemplo, el propósito mío como Beyond es ayudar a sanar a las organizaciones y siempre me dedicaré a eso. ¿Cómo? Bueno, hoy lo hago de una manera, mañana lo puedo hacer otro y en eso puede diferir el propósito de la misión. Entonces es muy importante, el propósito es muy poderoso porque el propósito, cuando lo tenemos claro, digamos que sucede algo que es que nos desenamoramos de nuestros offerings, de nuestros productos y servicios y nos enamoramos realmente del problema que queremos resolver en nuestros clientes. Las organizaciones, muchas, tienen propósitos definidos, digamos que muy bien definidos, no confundidos ni diluidos con la misión, sino bien definidos, son 3, 4 palabras potentes. Ahora, que se viva realmente es un reto, pero lo otro es que no es lo mismo tener un propósito organizacional que tener el de cada área, porque yo puedo enamorarme del propósito de una empresa en particular, pero resulta que a mí me gustaría trabajar en el área financiera y no en el área de mercadeo, por ejemplo, porque es que el propósito del área financiera me conecta más a mí. Entonces, es muy importante que cada área tenga un propósito específico del área que tiene que estar alineado con el de la organización y así cada área un propósito diferente propio de cada área alineada con el de la organización. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque eso ayuda a que las áreas cooperen entre sí, facilita la cooperación, porque como decía al comienzo, el propósito es el jefe. Entonces, si yo tengo que honrar mi propósito de área, pero mi propósito de área honra el de la organización y el de todas las otras áreas hacen lo mismo, vamos a estar motivados mucho más a colaborar y va a ser mucho más claro por qué es importante y por qué es necesario colaborar. Entonces, digamos que esa es la diferencia y esa es la razón por la cual es muy importante tener propósitos definidos a nivel de área también. Gracias, Humberto. Luisa, tú comentabas la importancia que tiene que los empleados utilicen herramientas tecnológicas y tengan un buen conocimiento. ¿Qué hacer de una empresa cuando no todos los empleados tienen un buen conocimiento de esas herramientas tecnológicas? Bueno, esa es una excelente pregunta, Eduardo, y yo creo, básicamente, como lo mencionaba en la presentación, que necesitamos entrenarlos. No todas las personas dentro de la organización tienen los mismos conocimientos tecnológicos que seguramente las nuevas generaciones, pero no hay nada que un buen entrenamiento no pueda lograr y sobre todo un buen acompañamiento del proveedor. Así que lo que yo invito, básicamente, para responder tu pregunta es, para aquellas personas que adoptan tecnología, aquellos empresarios que adoptan tecnología, tienen todo el derecho de exigir a sus vendors, a sus proveedores, que tengan un entrenamiento correcto a los empleados y sobre todo a aquellos que todavía necesitan un poco más de ayuda con esos entrenamientos. Gracias, Luisa.
Otra pregunta para Humberto. Tú hablabas de la inteligencia espiritual. ¿Eso tiene que ver con la religión de cada persona o cómo se maneja eso? Bueno, no, eso es una pregunta importante para aclarar, porque de hecho la inteligencia espiritual es la inteligencia que está asociada con la dimensión espiritual de las personas. Y resulta que la espiritualidad no es nada, no tiene nada que ver primero con religión, tampoco tiene que ver nada con creencias, es sencillamente una dimensión del ser humano, así como tenemos un cuerpo físico, tenemos una mente que nos permite razonar, tenemos una dimensión emocional que antes en las empresas no se reconocían, hoy por fortuna sí, pues también tenemos una dimensión espiritual que es la más potente de todas porque es la que le da sentido a todo. De hecho, el concepto de inteligencia espiritual fue acuñado por un par de científicos en el año 2000 en un libro que se llama Inteligencia Espiritual. Ahí explican desde de una perspectiva científica cómo esta inteligencia digamos que abraza la inteligencia intelectual y la inteligencia emocional que están asociadas a cada uno de los dos hemisferios del cerebro, los integra, los potencia y la gran virtud de la inteligencia espiritual es darle el significado, el para qué de cada cosa, el sentido de para qué de cada cosa. Para que entiendan un poco, por ejemplo, la inteligencia emocional puede guiarnos para manejar de manera asertiva una situación conflictiva con alguien. La inteligencia espiritual va antes. Dice, pero ¿para qué tengo yo que tener este conflicto con la persona? O sea, ¿cuál es la razón por la cual estamos teniendo este conflicto? Le encuentra el sentido a todo y eso es muy importante, muy poderoso porque entre otras es la que nos ayuda a comprender el sentido de nuestro trabajo, conecta con nuestro propósito, etcétera, etcétera. Por eso es importante desarrollarlo a nivel de la organización y al nivel de cada uno de los colaboradores. Gracias, Humberto. Luisa, viendo las diferentes sectores en que participa y apoya Zebra a sus clientes, si una industria quiere automatizarse completamente, ¿eso más o menos qué tiempo lleva? ¿Cómo es todo ese proceso que la empresa debe seguir? Bueno, yo creo que esa pregunta, aunque no es una buena respuesta, depende del nivel de automatización que la empresa tenga en ese momento y de la velocidad que quiera tener en su proceso de automatización. Entonces, no creo que haya un tiempo específico base para todos, sino que depende de dónde estén partiendo, hacia dónde quieran llegar y en cuánto tiempo lo quieran hacer. De eso depende mucho su tiempo de automatizar. Ok, tú comentabas también que en el estudio se habló que el warehouse, el almacén, era un punto vital o crítico en todo este proceso. ¿Eso funciona en todas las industrias o sectores? Pues retail, en la parte de salud, etcétera. Claro que sí. Dentro de la presentación les compartía justamente, Eduardo, y es una muy buena pregunta, si las operaciones de almacén o de inventario aplican en todas las industrias, aún en las industrias de servicios, y la respuesta es sí, porque podemos tener a gran escala, como lo tiene un retail, por ejemplo, o a pequeña escala, como lo puede tener, por ejemplo, una empresa que brinda y ofrece servicios, pero la respuesta definitivamente sí. Todas las industrias experimentan o tienen a diferente escala una operación de inventario que administrar. Ok, muchas gracias. Bueno, ya estamos cerrando nuestro encuentro el día de hoy. Voy a invitar a Humberto y a Luisa para que den su mensaje final a la audiencia que nos acompañó el día de hoy. Humberto. Bueno, no, mi mensaje final, más que mensaje final, Eduardo, yo quisiera aprovechar para rifar este libro, o sea, Ah, para ok. ver quién se lo lleva firmado, autografiado, personalizado en el lugar donde se encuentre. Entonces, la forma para rifarlo es muy fácil. Como es un regalo, pues los regalos normalmente se dan el día del cumpleaños. Entonces, la idea es la siguiente, es la persona que cumpla en valor absoluto hoy o más cerca al día de hoy. O sea, que cumple hoy o cumplirá mañana o cumplió ayer y ahí vamos viendo cuál es la persona que cumple la fecha más cercana hoy. No sé, los que están presentes,
si alguien cree que cumple muy cerca el día de hoy, pues que diga, mire, yo cumplo o cumplí tal día y miramos si alguien más gana y de esa manera, bueno, se lleva el libro y yo se lo hago llegar, después a través de Eduardo me dan los datos, dirección, etcétera, para hacérselo llegar a donde lo necesiten. Entonces, no Escribir sé en el chat quién cumple, fecha de cumpleaños. sí, 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 quién cumple hoy, septiembre 28, Ricardo. No, pero bueno, por ahora va ganando Ricardo, es el único que ha puesto. ¿Quién más cumple? ¿Quién cumple más cerquita? Que cumplió, por ejemplo, ahorita en junio, septiembre 13, 9 de marzo, no, marzo todavía está lejos. ¿Quién cumple en junio o agosto o julio? ¿Quién se lleva el libro? Mayo. ¿Ah? Mayo, si alguien que esté más cerca del día de hoy. Hasta ahora lleva el espacio de cerca de 2 meses. Septiembre 24, no, septiembre 13, Caterín va ganando, creo yo, porque marzo, abril, mayo, junio, sí, marzo es muy lejos, va ganando septiembre 13. ¿Alguien que cumple más cerca la fecha de hoy o se lleva el libro Caterín? A ver, ¿quién? Me lo gané yo. Sí, Caterín se lo ganó por lo visto. Mauricio perdió. Bueno, pues si más nadie cumple fecha cercana, mira qué curioso que entre todos los que asistieron están todos en fechas lejanas al día de hoy. Qué curioso. Septiembre. Septiembre, el más cercano, septiembre 13, que es Caterín. Entonces, pues si más nadie es, pues será Caterín quien se lo llevará. Así que, pues, Bueno, Caterín, entonces, una felicitación para te Catherine. ganaste, sí. Bueno, entonces, ok, Humberto, muchísimas gracias por tu presentación, por aceptar nuestra invitación. Y bueno, le damos la palabra a Luisa para que dé su mensaje de cierre. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo. Humberto, CXO Forum, por la invitación. Para Zebra fue un honor haberlos podido acompañar dentro de la presentación de Mis Datos. Si alguien quiere contactarme en mi LinkedIn es Luisa-Fernanda-Guasa. Los invito a que nos sigan, a que nos escriban si alguno tiene alguna necesidad particular. Estamos más que dichosos de poderles ayudar y nuevamente gracias por esta invitación. Que tengan una feliz noche.